Tú también has caído, ¿no? La carrera de la rata espiritual o la rueda del hámster espiritual. Llenas tu vida de prácticas, ¿no? Meditación, yoga, quizás te haces vegano, lees libros tipo de Harris, de David Hawkins, Un curso de milagros, Eckhart Tolle. Tratas de vivir más en paz, más en armonía, vas más a la naturaleza. Pero aún así, ese despertar espiritual del que tanto se habla no llega, ¿no? Es como si estuvieras remando, remando y remando, pero no avanzaras. O parece que hay un ligero avance, pero no hay ese despertar espiritual del que tanto se habla. En este vídeo te voy a ahorrar años y décadas de frustración y de ir en el camino equivocado, en este camino del desarrollo espiritual o del despertar espiritual, que, como verás, son dos caminos totalmente diferentes. Y la metáfora es la siguiente, una que me encanta para aclarar esta dualidad, ¿no? O este doble camino que la gente confunde porque se cree que es solo uno, pero realmente son dos. Y la metáfora es esta. Había un borracho que volvía a casa de noche, ¿no? Y perdió las llaves. Las estaba buscando bajo una farola iluminada, pero hacía tanto ruido que la policía fue junto de él a preguntarle qué estaba haciendo, porque hacía tanto ruido. Y el borracho le responde que está buscando las llaves, que las perdió. Y le dice, ¿seguro que le cayeron aquí? Porque lleva un buen rato y no las encontró, no deben de haberle caído aquí. Y el borracho le dice, no me cayeron aquí, la verdad, me cayeron en aquellas farolas de allí, pues que están apagadas, entonces estoy buscando en esta que hay luz. Y ese es el problema y la paradoja del crecimiento espiritual y el despertar espiritual. La gente quiere buscar las llaves en la farola iluminada porque es todo el contenido que se crea. ¿No? Es el fenómeno que yo llamo los ciegos liderando a los ciegos. La gente lo que hace para crear contenido es ver lo que le funciona a otras personas, adaptar ese contenido a lo suyo y publicarlo, porque es lo que da visitas, es lo que da likes, es lo que da monetización al final, y es lo que la gente quiere oír, obviamente. Y la gente nueva que llega lo que hace es copiar eso y reproducirlo otra vez, porque no han vivido en experiencia propia, experiencia directa, lo que es el despertar espiritual, y ni siquiera están en ese camino. Están buscando y están enseñando a otros a buscar las llaves donde hay luz, porque es más sencillo y parece que vas por el buen camino. Pero cuando pasan años, cuando pasan lustros, décadas, y ves que realmente no llegas a ese despertar, es cuando surgen las frustraciones. Y es lo que quiero evitarte en este vídeo. Para ello te voy a explicar al final 5 prácticas que puedes hacer y dejar todas las que estás haciendo ahora, si realmente quieres despertar. 5 prácticas que no te lo garantizan, pero realmente te van a acercar mucho más, o te van a dar muchas más probabilidades de que despiertes, ¿vale? Pero antes de ello, obviamente hay que explicar la diferencia entre crecimiento espiritual y el despertar espiritual, porque este es el problema fundamental. De nada sirve hacer prácticas si estás remando, remando y remando como el hámster, ¿no? Pero sin avanzar, porque no es el camino adecuado, es estar buscando las llaves en la farola donde está la luz, pero que no hay nada. Tienes que adentrarte en la oscuridad, que es lo complicado, porque es donde no está el ego, donde el ego tiene que morir. Y eso es el despertar espiritual. Es reconocer tu verdadera esencia, tu verdadera naturaleza. Es reconocer Brahman, a Dios, a la unidad, al campo único de consciencia, llámale como quieras, al Tao, a la fuente, a la inteligencia infinita. ¿Vale? Es todo lo mismo, pero es reconocer eso, que es, más allá de todo nombre, más allá de toda separación, más allá de toda dualidad. El despertar espiritual no es ser más meditativo, no es ser más amoroso, no es vibrar más en la paz, en el amor, no es ser más compasivo, no es tener una mayor moralidad, no es ser vegano. Eso no es despertar espiritualmente. Es importante entender esa distinción, es fundamental, porque hoy en redes constantemente se le llama despertar espiritual a lo que no lo es. Gandhi, por ejemplo, según tengo leído y según parece, no había despertado espiritualmente, no había tenido una conciencia directa de la unidad, del todo. Sin embargo, podemos decir que vibraba en el amor y que era muy compasivo y que luchaba por un bien común. Pero es diferente, y puede haber, y los hay muchos gurús despiertos, iluminados, que roban, que quieren amasar fortuna, que tienen escándalos sexuales, porque el despertar espiritual no va ligado directamente o necesariamente a la buena conducta y a la moralidad.
Puede ser, pero no tiene por qué. Y eso es fundamental comprenderlo, porque puedes estar en un camino de subir por la escala de conciencia de Hawkins, podemos decir, estar más en el amor, soltar el ego, soltar el deseo, soltar la ira, soltar esas emociones, en teoría negativas o de baja conciencia, que eso es fenomenal para tu desarrollo. Es fenomenal. Yo no estoy diciendo que eso no haya que hacerlo, yo estoy en ese trabajo también. Pero lo que quiero señalar es que eso no es el despertar. Eso no es el camino del despertar espiritual. Son cosas diferentes y mientras no comprendas esa distinción, vas a seguir remando en la dirección equivocada, sin avanzar al despertar. Puede que avances a nivel de crecimiento emocional, espiritual, porque yo a todo eso, el proceso, ¿no?, de David Hawkins de Harrier, gestionar tus emociones negativas, le llamo más la emocionalidad en lugar de espiritualidad. Igual que el libro incluso de Eckhart Tolle, El poder de la hora, lo veo más como emocionalidad, cómo gestionar tus pensamientos, cómo gestionar tus emociones, cómo observar al ego. Pero eso es muy diferente del despertar. El despertar espiritual es mucho más radical que eso. Cambia tu concepción de la realidad por completo. Es algo que no puedes ni describir. Es lo frustrante, ¿vale? Y uno de los problemas es que las prácticas que sirven para crecer espiritualmente no sirven para el despertar. Como meditar 20 minutos, hacer un poco de yoga, volverte vegano, leer ciertos libros así bastante asequibles, ¿no?, para el ego. Eso no va a hacer que despiertes. Sin embargo, ahora te voy a dar 5 técnicas, 5 prácticas que sí te pueden ayudar al despertar, que como digo, puede ocurrir en un solo instante. No son necesarios años ni décadas de preparación. Puede ayudar, obviamente, pero no tiene por qué ser necesario. Así que la primera técnica, la primera práctica, son los retiros de soledad o los retiros de meditación. Como mínimo 5 días o una semana. Puedes hacer tu propio retiro, como hice algún vídeo que te dejaré por aquí, que te explico cómo hacer tu propio retiro. O puedes ir a los retiros Vipassana, que están organizados, tú vas allí, son 10 días como mínimo, los hay de más, en los que meditas prácticamente todo el día. Ahí, en esos niveles de meditación intensa, durante días, a lo largo de todo el día, que es prácticamente lo único que haces, ahí sí puede que tengas un despertar, un Kensho, un Satori, y tengas una visión directa de lo que es la realidad, más allá de toda dualidad. Ahí puede ocurrir. Por ejemplo, el yoga sería otra segunda técnica, pero no el yoga tradicional de ir a clase 3 días por semana, 1 hora, no. Eso es como meditar 20 minutos al día. Eso está muy bien a nivel emocional, como dije antes, no es la emocionalidad, te puede ayudar muchísimo en tu día a día y hacerte sentir bien, pero eso no va a hacer que despiertes. Sin embargo, otras técnicas de yoga más profundas como el Kriya Yoga o como el Kundalini Yoga, ahí sí que puedes llegar a un despertar profundo, pero requieres rebuscar mucho más porque eso no es tan accesible a todo el mundo. Incluso también retiros de yoga, donde haces 5, 6, 7, 8 horas de yoga al día, durante varios días seguidos. Eso también puede hacer que tengas un despertar, pero tiene que ser una práctica intensa. Es una práctica intensa, como la meditación, 7 días, prácticamente todo el tiempo meditando. Es ahí cuando realmente puedes llegar a tener ese vislumbramiento del ser. Otro pueden ser los psicodélicos, es el tercero. Psicodélicos requiere una cierta base, en teoría, para entender lo que está ocurriendo, ¿no? Y necesita también una cierta sanación previa, a nivel emocional un poco, para limpiar esas capas de emociones negativas, de traumas que tienes, porque si no los viajes pueden ser más de gestión emocional en lugar de despertar, pero el psicodélico es la herramienta más rápida, incluso más sencilla, para llegar a ese despertar. Incluso con 1 viaje, 2 viajes puedes tener un despertar. Lo más probable es que no, y lo mejor es combinar prácticas como meditación, como yoga, como las que te dije, con los psicodélicos, pero sobre todo entendiendo los potenciales peligros. Hay que ser muy cuidadoso, tratarlos con mucho respeto, porque tienen potenciales riesgos y son peligrosos. El cuarto serían las meditaciones guiadas, pero no las meditaciones guiadas de conectar con tu niño interior, o las típicas que ves en YouTube, de sentir tu cuerpo. Son técnicas
más profundas como el Neti Neti o como Self-Inquiry, la autoindagación. Muji, por ejemplo, tiene buenas meditaciones guiadas que pueden ser útiles. Y la quinta técnica sería el breathwork, el trabajo de respiración, que es importante tener una guía también. Se puede hacer en casa, pero si tienes una guía, un profesional, alguien que tiene años de experiencia, un chamán, con el breathwork, el trabajo de respiración te puede llevar a niveles muy altos de conciencia, incluso de despertar. Incluso en algún momento puedes combinar alguna de estas técnicas el mismo día o a la vez para que sea más fácil llegar ahí. Y ves la diferencia, ¿verdad? De estas 5 técnicas a meditar 20 minutos al día, hacer un poco de yoga, 1 hora al día, 3 días por semana, leer unos cuantos libros. La diferencia es abismal. La diferencia es abismal. Sobre todo lo primero es entender que hay un doble camino, ¿vale? El crecimiento espiritual, que es maravilloso, lo recomiendo, yo estoy en ese camino, y luego está el camino del despertar espiritual. Entender que es el gateless gate, que le llaman, es la puerta sin puerta, porque te das cuenta que cuando pasas la puerta, realmente nunca hubo puerta, y que el despertar puede ser aquí, ahora, que realmente no hace falta un camino de años ni décadas. Hasta aquí ahora. Obviamente, esa es la teoría, no es tan sencillo, pero tienes que entender la teoría primero para saber dónde buscar, y no te pases la vida buscando en esa farola iluminada, por muy bonita que sea, y que todo el mundo te recomiende que busques ahí. Tienes que ir a la farola apagada, si quieres despertar. Tienes que profundizar muchísimo más en ti mismo, alejarte del ruido. Y de hecho, una sexta técnica, que para mí fue fundamental, es dejar de consumir tanta información. Sobre todo información más allá de tu camino concreto del despertar. La música, sobre todo. Te voy a dejar aquí unas playlists que durante un año fue prácticamente la única música que escuché, y no porque me lo planteara como objetivo, sino porque surgió y me di cuenta de lo importante que fue. Son unas playlists brutales para poner sobre todo por la noche, después de cenar, tranquilo, con unas velas, simplemente no hacer nada. Ni siquiera meditas, simplemente estás. ¿Vale? Haces tu trabajo en tu día a día y luego dejas de consumir tanta información externa, porque eso al final te va a generar mucho lío mental y tienes que estar enfocado en el proceso, ¿vale? En ti mismo, en conectar con ese algo que está ahí y que en cualquier momento lo ves y lo tienes. Es una parte entre desear el despertar, pero a la vez soltar. Y cuando tienes ese balance idóneo, es cuando puede ocurrir. Así que si te gustó el vídeo, suscríbete, porque en los siguientes vídeos voy a hablar de grandes referentes de habla hispana que hablan de espiritualidad y de despertar y de Dios, pero que están cayendo en esa trampa y tienen miles y miles de seguidores, miles, incluso millones de visualizaciones, y están liderando a la gente por un camino que no es. Están liderando a la gente por el camino del desarrollo espiritual, que está maravilloso, pero no por el de despertar espiritual, y confunden, porque usan el término de despertar espiritual como crecimiento. Y la gente va a estar en esa carrera de la rata, en esa rueda de hámster espiritual, y les va a dar muchos problemas y mucha frustración porque no van a entender esto. Entonces suscríbete aquí, en la lista de correo también, que tienes el link, porque va a haber unos vídeos que no los voy a hacer desde la crítica por el hecho de hacer daño. No, quiero aclarar ciertos temas que son importantes para que entre todos podamos llegar a una comprensión mucho mayor, mucho más global, mucho más holística, y no haya frustraciones por confundir términos o por enzarzarnos en prácticas que realmente nos sirven para el objetivo que queremos, y para saber realmente qué prácticas funcionan para qué objetivo y tener las cosas claras desde el principio. Me cambié de localización, obviamente, porque me quedé sin batería antes en el bosque, así que suscríbete aquí, campanita, en la lista de correo también, y nos vemos en el siguiente vídeo.